yo me empiezo a soñar un tema muy delicado y es que íbamos a tener un accidente. Lo veo 3 veces y fue puta accidente, Juan Pablo. Nos quiere impresionar, nos quiere impresionar. Hola amigos, ¿qué es un sueño premonitorio? Soñar con un acontecimiento que después ocurre se le llama sueño premonitorio. Es una visión del futuro que se obtiene mientras se duerme. Muchas son las personas que han tenido sueños que con el paso del tiempo lo soñado se hacía realidad. ¿Por qué ocurre esto? Cuando la persona duerme, su espíritu se libera de la materia y viaja al plano astral. Allí puede tener contacto más directo con el mundo espiritual y le pueden transmitir estos mensajes. Cuando una persona sueña con hechos que ocurrirán en un futuro más o menos próximo, no es casualidad, tiene un cometido. El caso que les voy a contar ahora es impactante. Hay algunos sueños premonitorios que ocurren relativamente pronto, digamos en días o semanas, y hay otros que pueden darse en años. En muchas ocasiones es cerca del año. Pueden soñar desde familiares que morirán al tener un accidente o de forma natural, a soñar con fenómenos atmosféricos que producirán catástrofes. Pero, ¿es posible tener un sueño premonitorio donde veas tu propia muerte? Ha llegado a mí un vídeo que les voy a enseñar y me gustaría que observaran cómo los avisos del mundo espiritual en sueños existen. Esto no es común que se dé a este nivel. Ahora explicaré. Este joven que les mostré al inicio del vídeo es un famoso cantante colombiano, el cual relatará su experiencia donde soñó 3 veces que sufría un accidente de avión si no hacía lo que le avisaban. Abril 2025. Programa Los hombres sí lloran. Yo me empiezo a soñar un tema muy delicado y es que íbamos a tener un accidente. Lo veo 3 veces y fue puta accidente, Juan Pablo. Nunca he dicho esto, nadie lo sabe. 3 veces, 2 sueños en España, el Señor me muestra todo lo que tenía que hacer. Todo lo que tenía que hacer. Yo tengo un avión. Yo me sueño 2 veces en España, en gira en España, que yo llego a Olaya, en Medellín, que el capitán me dice, Jay, estamos listos. Que yo le digo, marica, vaya a darle una vueltica al avión. Vaya a darle una vueltica al avión y vuelve. Que el man prende el avión, despega, y cuando regrese me dice, marica, Jay, marica, menos mal, menos mal. ¿Qué pasó? Y digo, huevón, se me soltó un tubo. Yo dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, pero como iba liviano no pasó nada, ya lo corregimos, ya pusimos todas las correcciones, vámonos. Y yo despierto porque el capitán estaba desesperado y diciéndome que íbamos a tener un accidente. Como a los 8 días vuelvo y me sueño la misma mierda, pero ya yo me subí al avión, el avión se estrella, faltaban 15 días para nacer mi hijo y yo empiezo a ver todo Medellín como yo me estoy yendo. Y lo primero que pienso es mierda. Entonces cuando yo rebobino en el accidente, el piloto me dice, Don Jason, ya estamos solos. Y yo, no, marica, vaya a prender el avión, denle una vuelta. No, no hay necesidad, jefe, tranquilo. No, denle una vuelta al avión. El man va y lo hace, vuelve y llega y me dice, marica, Jason, marica, casi nos matamos así. Pero es en el sueño. Cuando yo llego a Medellín, huevón, eso no lo sabe nadie. Eso fue el 24 de mayo del año pasado. Yo llego a mi casa en Medellín, tengo un apartamento, una rechimba, está mi hermana y me dice, amor, vámonos para una fondita un rato. Y yo, no, marica, yo me quiero acostar a dormir ya, son las 9 de la noche, quiero dormir. Me dice, bueno, acuéstate. Yo me acuesto temprano y me sueño, huevón, la misma mierda, exactamente igual, pero me sueño el accidente. Y me sueño que yo tenía que haberle hecho eso al capitán. Me despierto a las 3 de la mañana, huevón, yo
Yo, marica, era un sueño. Normal, 4 de la mañana, no dormí, 5 no dormí, a las 6 nos teníamos que ir para ¿cómo es que se llama? Para una entrevista. Básicamente lo que pasó fue eso, weón. Llegamos al aeropuerto, nos subimos al avión, ignoré todas las 3 señales. ¿Ah, sí? Claro, 3 minutos, despega el avión, dura 3 minutos, se nos va un motor. Y lastimosamente empieza toda la vida a verlas, tú empiezas a ver toda la vida ahí, ¿no? Estás pasando al frente de todos los edificios de Medellín. Ves al piloto desesperado. Yo sentí cuando algo se desconectó. Duramos 3 minutos 30 segundos en el aire. Gracias a Dios logramos regresar, pero fue muy crítico. O sea, fue un tema muy crítico. Y cuando yo aterrizo, es cuando yo empiezo. Pues, ¿sabes qué me pasó, weón? El hijo de puta sueño era lo que estaba viviendo ahí arriba. Claro. Entonces, claro, ya, ese fue un tema. Y ese tema me trajo mucha depresión, ¿sabes? Ese día cantaban Pasto y yo me metí a bañar y yo decía, Dios mío, casi me voy, mi bebé, y lloraba. Entonces, esos han sido los 2 momentos de mi vida más fuertes en cuanto al tema de depresión y ansiedad, ¿sabes? No sé si es como la situación o el saber que la vida es tan endeble, weón. La vida es un hilo. He querido mostrarles esta entrevista entera porque es más intensa que otra que vi, donde relataba lo mal que lo pasó en el avión, creyendo que se estrellaba. Yo empecé a analizar y cuando empecé a ver todo, mi niño faltaban 10 días para que mi niño naciera. Eso fue el 24 de mayo y mi niño nació el 4 de junio. Yo dije, no conocí al niño. No lo conocí. A él tan solo le venía a la mente que no podría conocer a su hijo, y a mi entender, eso le salvó. Inconscientemente le pidió al Señor, y el Señor le dio la oportunidad de conocer a su hijo. 9 meses después, 10 de enero de 2026. Nos quiere impresionar, nos quiere impresionar. El joven pierde la vida en un accidente de avión, junto a 5 personas más. Lo que soñó, por desgracia, al final ocurrió. En los sueños premonitorios no es común soñar con tu propia muerte. Entonces, eran un aviso los 3 primeros sueños, pero los siguientes seguían siendo premoniciones. Escuchen. Me tocó ir al psicólogo porque yo me soñaba todas las noches con ella. Y con las niñas y que las veía crecer y yo en el aire. Me soñaba que las veía crecer y yo en el aire. Se veía en forma espiritual viendo crecer a sus hijas. Ese comentario es muy significativo de que son sueños premonitorios, porque es así como va a seguir el proceso de evolución de su familia, estando él en el aire. Él siguió teniendo sueños premonitorios, siguió recibiendo información del más allá, en sueños, de lo que iba a vivir antes y después del accidente. El testimonio de lo que veía Jason en sus sueños, para aquellas personas que les cueste creer en la vida tras la muerte, debería ser muy esclarecedor. Jason en sus sueños veía al tener el accidente cómo se elevaba y se marchaba de la tierra. Con ello da testimonio de que el espíritu abandona el cuerpo, pero sigue teniendo sus sentidos activos, ya que veía cómo ascendía marchándose. Después explicaba que se veía viendo cómo crecían sus hijas y él en el aire. Corrobora que la muerte no existe, sino que se sigue viviendo tras la muerte y que podremos ver a nuestra familia realizar su vida mientras estamos en forma espiritual. Me alegra que haya pronunciado estas palabras sobre lo que experimentó y vean la vida después de la muerte como algo posible. Espero que estas palabras ayuden a tener esperanza, ver la vida diferente, calmar el dolor por la partida de un ser querido, sin necesidad de verse en las puertas de la muerte para creer. Cada persona tenemos un tiempo predestinado de vida en la tierra, y Dios es el único que puede alargarlo
cuando lo cree conveniente. Pasado un año prácticamente de la entrevista que han visto, y habiendo podido estar un tiempo con su hijo, es cuando ocurre el fatídico accidente. Yo no sé ustedes qué piensan al ver el caso de este chico, pero yo pensé, Jason es una prueba viva de que Dios influye en toda nuestra vida, en todo. Muchas personas tienen sueños premonitorios, pero lo callan porque piensan que las van a tomar por locas o que por contarlo no traigan la mala suerte y ocurra. Pero las personas que lo cuentan a su familia, a algún amigo, en su entorno más íntimo y personal, y de ahí no trasciende. No trasciende al resto del mundo y es desconocido, pero este caso sí ha trascendido, porque él era conocido a nivel internacional. ¿Por qué ocurren este tipo de casos ahora y no se han oído nunca antes? Porque la humanidad debe creer, ya que se está perdiendo. Quienes quieren quitar fuerza a este tipo de pruebas, de cómo influye Dios en nosotros, opinarán que es una fatal casualidad. Pero esta vez no. La verdad y la obviedad pesan mucho más. ¿Qué casualidad habrá en soñar tantas veces que moría en un accidente de avión y al final ocurrir? Le estuvieron enseñando todo lo que iba a ocurrir. La prueba es clara. Lo lamento mucho por él, por la familia. Dios no hace las cosas sin una razón poderosa. Dios obró un milagro al permitir a este chico conocer a su hijo, pero yo veo que al ser una persona conocida, su caso iba a dar la vuelta al mundo y sería prueba viva de la existencia de Dios. Nosotros podemos tener planes de futuro, los cuales en muchas ocasiones posponemos, creyendo que vamos a estar ahí para realizarlos, pero se puede dar que los planes de Dios para nosotros sean otros. Los planes de Dios son más importantes y predominan ante los planes de los humanos. Creemos importantes cosas como un trabajo que hemos perdido, una pareja que nos ha dejado, sin pensar en que si no se ha dado es porque no era para nosotros, que Dios tiene otros planes para nosotros. Por encima de todo está Dios, y a veces lo que creemos importante es una minucia en comparación a lo que Dios tiene planeado para nosotros, y la importancia de cómo nuestra vida actual influirá en nuestra vida espiritual futura. Recuerdo el caso de una persona muy especial que quiso servir a Dios dentro de un convento de clausura. Creía que con esa labor daría todo su potencial al servicio de Dios. Sin embargo, tuvo un mensaje muy especial que le dio a entender que era más de ayuda fuera que dentro de un convento. La persona especial era Conchita, una de las videntes de Garabandal, y quien le dio el mensaje fue la Virgen María. La Virgen María no le prohibió entrar en un convento, pero le hizo entender que su vocación no era la vida de clausura, sino vivir el mensaje de Garabandal en el mundo. La Virgen le indicó que podía cumplir con el mensaje de oración, sacrificio y unión con Dios en cualquier estado de vida, incluido el matrimonio, y que el mensaje debía ser testimoniado en medio de la sociedad. Antes de nacer, hemos elaborado el proyecto de vida. Ya es que lo sigamos con fe en Dios o dejándonos llevar por otros caminos más turbios. Escribí un libro donde hablo de todo eso, de la vida en el más allá, de la muerte, del destino, y no lo digo por vender libros, sino porque entenderán mucho más de cómo está escrito y ordenado a ver uno a uno mis vídeos. El mensaje se tiene que dar, y da igual de qué forma se dé, en qué plataforma o formato. Hay personas que no lo ven por un lado, pero tal vez les llegue por otro. No sabemos cuándo nos tocará irnos de este mundo y presentarnos ante Dios. Hay que hacer la vida sabiendo que todo buen acto que se haga hay que ofrecerlo a Dios. Porque al presentarnos ante Dios,
Debemos llevar las manos llenas de obras realizadas a nuestros hermanos, para la gloria de Dios. Todo aquel que esté vivo hoy, que siga ayudando, y si no lo hace, que empiece a hacerlo, porque su misión en la tierra aún no ha terminado, y le revisarán al dejar el cuerpo cuánto bien hizo mientras vivió. Mis condolencias a la familia de Jason. Se le veía una gran persona, y Dios le premiará por todo lo que ayudó a todo aquel que estuvo con él. Un abrazo.